Bien, pues hoy vamos a leer un versículo nada más, un versículo muy conocido que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y es el versículo 16, Juan 3:16. Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es uno de los versículos más conocidos en todo el mundo. Y cuando lo estaba meditando, vino a mi mente también un versículo que está en Jeremías 31:3 y que también tiene este mismo sentido, ¿no? Dice Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros, los que conocemos al Señor Jesucristo, sabemos de esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros. ¿A cuántos no de cada uno de nosotros se nos habló de diferentes maneras? Y le doy gracias a Dios porque entendimos y le conocimos, le entregamos nuestro corazón. Y ahora tenemos la seguridad de salvación en el Señor Jesucristo. También allá en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8, también nos dice que Dios es amor. No es que en Él está el amor, ¿verdad? Sino que Él es amor. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto la fidelidad de Dios? ¿Cuánto no hemos visto su misericordia en cada uno de nosotros? Y al leer de tal manera nos amó Dios, pues lo vemos constantemente en nuestras vidas, vemos su grande amor para con nosotros. El amor de Dios no ha dejado de ser, es uno de los grandes atributos de nuestro Dios. Entonces, vamos a llamarle a la predicación de esta mañana el inmensurable amor de Dios. ¿Qué quiere decir inmensurable? Que no se puede medir. El amor de Dios no se puede medir. Por eso la expresión aquí del Espíritu Santo a través de Juan es: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. O sea, no hay una medida exacta, ¿no?, que podamos decir, este es el amor de Dios. No lo hay. Por eso es inmensurable el amor de Dios. Y es inmensurable porque, en primer lugar, vemos que de tal manera amó Dios al mundo. Y la primera cosa que nos sorprende en este texto es el verbo amó. Si la palabra de Dios dijera de tal manera Dios estimó, Dios apreció, Dios se compadeció, Dios protegió, Dios ayudó al mundo, pues eso tendría, claro, un gran sentido, ¿no? Porque eso también lo podemos experimentar de Dios para con nosotros. Pero cuando Él dice de tal manera amó al mundo y luego lo expresa en la vida del Hijo unigénito, al entregarlo por todos nosotros, entonces decimos, no hay palabras para describir tal
tal amor de Dios que tiene por el mundo. Y si nos preguntamos ahorita cada uno de nosotros, ¿quién no desea ser amado? Pues yo creo que todos de una manera afirmativa diríamos, yo quiero ser amado. No, bueno, hasta ahorita no he conocido una persona que no quiera ser amada, ¿verdad? Si ustedes conocen a alguien, luego me lo dicen. Pero hasta ahorita no he sabido de alguien que no quiera ser amada. ¿Sabes lo que produce en la vida de otra persona cuando escucha las palabras te amo? Híjole, pues sí quebranta, ¿verdad? Y yo les digo porque me acuerdo que cuando a mí me dijeron Dios te ama, eso quebrantó mi corazón. Porque yo de alguna manera en mis ideas, yo decía que ya Dios no me amaba porque la verdad había pecado sobremanera. Y yo dije, no, pues ¿cómo me va a amar a mí si soy un vil pecador? Pero no, aún así, Dios me ama, Dios me amó, Dios me sigue amando. Y eso pues nos mantiene con un corazón contrito y humillado, y así deberíamos estar, ¿no? Para vivir para nuestro Dios. Pero si comparamos el amor del hombre con el amor de Dios, pues vamos a darnos cuenta que el amor del hombre es limitado, es imperfecto. Por lo tanto, si nosotros queremos amar, pues sí, nos invita a Dios que amemos unos a otros, pero con el amor de Dios, ¿verdad? Que Dios es amor. Pero vemos cómo Dios no lo podemos entender. Ese amor que tiene para todos y para todo el mundo, como dice el versículo de Juan 3:16. Podemos ver cómo ahí en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 26, nos habla de que conoce Dios por nombre a cada una de las estrellas y las cuenta una por una. Pero podemos ver cómo también Dios nos conoce a todos y a cada uno, y sabe cuál es la necesidad que tiene el hombre del Señor Jesucristo, y vemos cómo Él trata para que todos vengan a su conocimiento. Y nos dice ahí Isaías 40:26, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. De esa medida es el amor de Dios. Su amor no se acaba como les pasa a algunas parejas, ¿verdad? Que ya no siguen porque se les acabó el amor. A Dios no se le acaba el amor, porque es el verdadero amor, como dice 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser. Es el inmensurable amor de Dios, en segundo lugar, porque hay un mundo que Dios ama. Nos dice ahí Juan 3:16, amó Dios al mundo. El objeto del amor de Dios es el mundo. Pero, ¿cuál mundo? Si pensáramos en esta declaración como una referencia a una cantidad de personas, estaríamos limitando a Dios.
porque su amor excede a cualquier número que pensemos. ¿Sabes cuántas personas han nacido desde el principio del mundo? Yo no tengo ese dato. Es difícil tenerlo, pero son muchas personas. Y podemos ver cómo Dios nos habla de todo esto desde su creación, donde su amor se ha manifestado y se ha mostrado para todos. Sin embargo, el hombre decidió pecar contra Dios y rompió su comunión con Dios, de tal manera que cuando estaban en íntima comunión en el huerto del Getsemaní, donde el hombre se paseaba, Adán y Eva se paseaban con Dios teniendo un íntimo compañerismo, el hombre toma una mala decisión, junto con la mujer también, y hay una separación de Dios y el hombre. Rompen su comunión y ellos fueron sacados del huerto del Getsemaní. Pero aún así, podemos ver cómo el amor de Dios se sigue manifestando para con la humanidad, porque se acuerdan que ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Y qué hizo Dios para tapar su vergüenza, su desnudez? Sacrificó a unos animales y los vistió. Sin embargo, podemos ver cómo Dios, aún así que el hombre peca, Dios está ahí rogando, ¿verdad? Que se reconcilien con Él. Ciertamente Dios es omnisciente, también es soberano, y ambas cosas hablan de ese eterno conocimiento que tiene Dios. Nos dice ahí en Juan 3:8 que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces podemos conocer del amor de Dios, pero, por ejemplo, en mi caso particular, pues a mí me dijeron, entrégate al Señor Jesucristo, Él te va a dar la vida eterna, y yo le creí, y nací de nuevo. Pero de una manera así física, ver cómo fue aquello, no lo sé, pero creí, le creí a su palabra. Y de ahí en adelante tuve esa seguridad de salvación de tal manera que compañeros de un despacho de aquel tiempo me cuestionaban. Sin embargo, yo estaba seguro y presentaba ese gran amor de Dios que tuvo para conmigo y la seguridad de salvación que tengo en el Señor Jesucristo. Entonces, cómo la obra del nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo actuando en todo aquel que cree y recibe en el Señor Jesucristo. Increíblemente, todos los seres humanos nacen aborreciendo la luz. Lo digo porque eso nos dice Juan 3:18 al 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y ciertamente yo lo experimenté cuando a mí me hablaban del Señor Jesucristo. La verdad es que yo nomás veía de reojo y decía, ay, viene esta persona a darme molestias. Ya no quiero que me hable. Y de hecho salí de ese trabajo porque ya no quería escuchar.
Sin embargo, Dios siguió mostrando su amor para conmigo, porque de una u otra manera hablaba mi corazón. Y le doy gracias que escuché su voz y tomé la decisión de hacer de Cristo mi Señor y mi Salvador personal. Pero fíjense que es inmensurable el amor de Dios. En tercer lugar, porque Jesucristo es la ofrenda de su amor. Dice, nos ha dado a su Hijo unigénito. El amor no es un asunto un tanto de palabras. Es una demostración de hechos. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios no solo nos dio la tierra donde habitar en ella. No solo nos dio una vida para vivirla. No solo nos dio una familia a la cual pertenecer, sino que Dios nos dio a su Hijo unigénito para que por Él seamos salvos de la condenación eterna. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados y para dar vida eterna a todo aquel que le recibe. Como nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también allá en 1 de Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Una de las cosas que ni siquiera por más que le busquemos, a lo mejor podamos entender el cuánto nos amó Dios al momento de entregar a su Hijo unigénito. ¿Qué tanto podemos definir de una manera así exacta cuánto nos amó Dios al entregar a su único unigénito? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Caeríamos en las palabras de Juan diciendo de tal manera me amó Dios que entregó a su Hijo unigénito? ¿Cómo explicar esto? Yo creo que nos tardaríamos mucho tiempo y nunca pudiéramos llegar a esa gran cosa del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y estaba yo recordando también la vida de Abraham cuando tuvo su hijo de la promesa. Abraham y Sara ya eran grandes de edad y Dios les dio la promesa de que iban a tener un hijo. Y tuvieron ese hijo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Le pidió que le entregara a su único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham, en obediencia, fue hacia la montaña de Moriah a sacrificarlo. Y justo cuando levantó el cuchillo, una voz del cielo lo detuvo. Esto lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 22. Pero luego Dios le dio un sustituto. Un cordero trabado en el zarzal para que Abraham hiciera el sacrificio. Cómo Dios tuvo misericordia de Abraham y su hijo, pero
Si pensamos en el Señor Jesucristo sí fue a la cruz del Calvario y se entregó y derramó su sangre ahí en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Qué grande amor de Dios para con toda la humanidad. Dios dando a su Hijo Jesucristo para que tú no te pierdas, para que tú tengas vida eterna, que no vayas a la condenación eterna, que no vayas al infierno, sino que estés en su presencia por toda la eternidad. ¿No es este el más grande amor que se ha visto? Definitivamente sí. Porque en cuarto lugar podemos ver para quién es la invitación. Y podemos ver ahí en el mismo versículo de Juan 3:16 dice, para todo aquel. Esto quiere decir que a Dios no le importa tu condición social, no le importa tu condición familiar o económica. Para Dios todos son muy importantes. A Dios no le importa los años que tengas y el tipo de vida que hayas tenido. Porque ciertamente a lo mejor tu vida ha sido muy negativa, pero aún así con todo eso, Dios te ama y Dios quiere que venga aquel. Porque Él dice, todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Le dará la vida eterna. Porque es cierto que nadie puede salvarse por sí mismo, pero tenemos que creer en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios espera que creamos en Él para que sean salvos. Pero si rechazas el amor de Dios, ¿cómo pues vas a estar en íntima comunión con Él? ¿Cómo pues van a ser perdonados tus pecados? ¿Cómo pues experimentarás la vida nueva en el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo fue crucificado y había también dos ladrones alrededor de Él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y eso nos dice ahí Mateo 27:44 que ambos le injuriaban. Ninguna persona escapa al amor de Dios. La oportunidad es para todos, porque vemos cómo ahí de esos dos ladrones que estaban a su alrededor, cuando estaba en la cruz del Calvario, podemos ver que uno volteó y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obras presentó este ladrón como para justificarse? Ninguna. Pero él tuvo fe en el Señor Jesucristo. Y eso le fue suficiente para que el Señor Jesucristo le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa de Dios no excluye absolutamente a nadie, pues todos los que vengan a Él, ninguno será echado fuera, como nos dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué vemos en la declaración que dice todo aquel que en Él cree? Si bien Dios hace un llamado para todo el mundo, fíjense cómo la palabra de Dios está escrita de tal manera que hace también un llamado individual, un llamado personal. La salvación es personal, pero a su vez esto habla de la única manera que podemos ser salvos. No podemos entrar al cielo a menos de que vengamos primero al Señor Jesucristo. Y uno de los grandes textos que hay en la palabra de Dios que nos revela esto es Hechos 4:12, cuando dice,
y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La condición para ser salvo es que tú creas en el Señor Jesucristo. Y esto es muy importante mencionarlo porque algunos han condicionado su entrada al cielo con solo el hecho de hacer buenas obras. Pero la pregunta seguirá siendo, ¿buenas obras te darán la vida eterna? ¿Buenas obras te llevarán al cielo? Cuando la palabra de Dios hace un énfasis de que es fe puesta en el Señor Jesucristo. Algunos hablan de que la fe mueve montañas. Y esto hace poco lo estaba platicando con un conocido de muchos años, pero él se refería a que la fe mueve montañas. Y yo decía, pues más bien el que mueve la montaña es el Señor, ¿verdad? Nosotros depositamos nuestra confianza en Él y Él hace el milagro, como hoy en los testimonios se ha comentado, ¿no? A veces tenemos alguna situación de salud muy fuerte, depositamos nuestra confianza en Dios y el Señor es el que obra y hace el milagro, ¿verdad? No en que yo tengo el poder para hacerlo mediante la fe, ¿verdad? No, es el Señor el quien lo hace. Y podemos ver otro ejemplo ahí de Nicodemo. Nicodemo había identificado al Señor Jesucristo como un maestro venido del cielo, pero Jesús lo confrontó acerca de nacer de nuevo. Y Nicodemo contesta y dice, ¿cómo un hombre, siendo viejo como yo, puede nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? Pero el Señor Jesucristo estaba hablándole de ese nacimiento espiritual. Y podemos ver cómo ese nacimiento espiritual, pues precisamente surge cuando le abrimos el corazón al Señor Jesucristo, como nos dice allí Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego el versículo 18 de Juan 13 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también en este inmensurable amor de Dios para con nosotros, vemos que hay un resultado de ese grande amor cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice, para que tenga vida eterna. Esto me hace pensar en el gran futuro que Dios tiene para ti y tiene para mí. El hombre fue creado para la eternidad y Dios quiere que vivas siempre con Él. Desde que creó al hombre y a la mujer, ese era el propósito, de que nos gozáramos con Él por toda la eternidad. Pero el pecado entró al mundo, entró al hombre, entró a la mujer, y esto se perdió. Pero Dios siguió mostrando su grande amor para con nosotros, de tal manera que ahora en el Señor Jesucristo está esa salvación y el tener esa vida eterna, como nos dice aquí Juan 3:16, ¿verdad? Para que tenga vida eterna el que cree en el Señor Jesucristo. Y me gusta mucho leer el pasaje de Efesios capítulo 2,
del 4 al 6, de cómo Pablo, el apóstol Pablo, se está refiriendo a los creyentes de Éfeso, pero les explica cómo estaban antes de Cristo y qué es lo que tienen ahora en el Señor Jesucristo. Y fíjense cómo lo narra, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, lo único que estamos haciendo es esperando que los tiempos se cumplan para estar por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que la vida eterna es el resultado de ese grande amor de Dios por nosotros. En Juan 3, de los versículos 17 al 21, se dan dos posibilidades respecto al tema de la vida eterna. Por un lado, se nos afirma el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo para no condenarlo, sino para salvarlo. Y por el otro lado, quien no crea, reciba a Cristo con ese nuevo nacimiento, es condenado. Por eso nos dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué vendrá esa condenación? Te podrás preguntar. No es por la decisión divina, no es por la decisión de Dios, sino como dice Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron recibir la luz, no quisieron recibir al Señor Jesucristo y por eso se han perdido. Pero yo espero que tú no seas de esas personas, sino que entendiendo que si tienes a Cristo tienes la vida eterna y que si no tienes a Cristo no tienes la vida eterna, sino tendrás la condenación eterna, aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón y no seas de aquellos que le han rechazado y van a tener sus consecuencias por toda la eternidad. Y cómo vemos cómo la palabra de Dios una y otra vez nos habla de la vida eterna y que esta vida está en su Hijo Jesucristo. También lo podemos ver en Juan 3:36, donde nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otro texto también que nos habla de esto es Juan 17:3, donde nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quieres tener vida eterna? Conoce, cree, recibe al Señor Jesucristo para que tengas la vida eterna. La vida eterna es algo sin límites, es la comunión con Dios por toda la eternidad y es muestra también de ese grande amor de Dios por toda la humanidad. Cuando hablamos del amor como uno de los grandes atributos de Dios y usamos Juan 3:16, debemos ubicarnos que también ahí en el contexto inmediato está Juan 3:14 y esto me llamó la atención porque César hizo mención acerca de la serpiente, ¿verdad? Que Dios puso al pueblo de Israel para que todo aquel que viera la serpiente se salvara de la mordedura de las otras serpientes que estaban ahí. Eso lo podemos leer ahí en Números capítulo 21. ¿Y qué había pasado en ese momento, en ese entonces? Los israelitas murmuraron, los israelitas pecaron contra Dios,
se quejaron de Moisés, con Moisés. Dice Números 21:5, fastidio de este pan tan liviano, decían las gentes, refiriéndose al maná. Podemos ver cómo Dios estaba supliendo sus necesidades y vemos cómo este pueblo rebelde y contumaz hasta de esto se quejaba, ¿no? Fastidio de este pan tan liviano. No dando gracias a Dios por su gran misericordia, porque ¿qué hay en el desierto para sobrevivir? ¿Hay agua? ¿Hay alimentos? No, sin embargo, Dios les proveía de todo lo necesario para que ellos vivieran. Y esto podemos hacer una analogía hoy en día, ¿verdad? Y esa analogía es, por ti mismo no te puedes salvar. Por muchas cosas que hagas, no puedes tener la vida eterna. Pero si te entregas al Señor Jesucristo, la tendrás de una manera gratuita. Y la misericordia y el amor de Dios se va a manifestar a tu vida. Y vas a entender cómo ibas caminando en este mundo sin rumbo y sin dirección hacia la condenación eterna. Entonces podemos ver cómo Dios, en lugar de maná, envió serpientes y murió mucha gente. Pero Moisés clamó a Dios y él le ordenó hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. Y cuando alguna serpiente, dice la Escritura ahí en Números 21:9, mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero, ¿por qué eso se aplica a Cristo? ¿Por qué hablar de una serpiente en este pasaje que nos habla del amor de Dios? Porque de la misma manera que Moisés levantó esa serpiente en una asta, Dios también levantaría a su Hijo Jesucristo en una cruz. Y nos dice Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿por qué una serpiente fue relacionada con Cristo? ¿Por qué no fue levantado un cordero? ¿No tendría más sentido esto? La serpiente, a lo que conocemos, fue maldita en el Edén y llegó a ser un animal inmundo para los judíos. Y aquí vemos el amor de Dios porque Jesucristo se hizo por nosotros maldición, aceptando la terrible ira del Padre para nuestra salvación. Nos dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en ese madero? El Señor Jesucristo. Fue maldito para alcanzarnos a nosotros con su justicia. He aquí la expresión más grande de amor jamás hecha y jamás conocida. Si alguien se pierde por toda la eternidad en el infierno, no podrá culpar a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino para que en Él tengan vida eterna. Yo espero que, amigo que nos estás escuchando, pues aceptes esta gran invitación, esta gran verdad de Dios para tu vida. Entrégale tu corazón al Señor Jesucristo, no lo pienses más y vas a experimentar su amor, su benignidad, sus cuidados, su protección
pero sobre todo vas a tener seguridad de salvación, que vas a estar con Él para siempre. Dios te bendiga.